¿Tienen vencimiento los documentos legales? Con esta pregunta anunciamos el tema hoy de la consulta jurídica. Ya me acompaña en nuestro set el abogado Yoari González. Bienvenido, nuestro especialista. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo para los amigos televidentes. Creo que con este tema vamos a satisfacer la inquietud de muchos televidentes que han enviado sus inquietudes a nuestro programa. Así es, porque aún quedan en la población muchas dudas respecto a si vencen, no vencen, cuáles sí, cuáles no, y es bueno recurrir siempre a este tema. Bueno, entonces comenzamos y esclarecemos las dudas de los televidentes. Un poder notarial que se hizo en el año 2019, ¿pierde su validez en el transcurso de este tiempo? Los poderes notariales no tienen vencimiento. ¿Qué hace que un poder notarial no pueda cumplirse? Que se revoque. Los poderes, al igual que pudiéramos decir, como los testamentos, son esencialmente revocables. Cuando ya la persona que otorgó el poder no le interesa la realización del trámite para el cual designó un representante, o ya no confía en esa persona, porque evidentemente deben existir lazos de amistad o de confianza, porque una persona al otorgar un poder le está delegando esas facultades de representación a otra para que le haga un trámite a su nombre. Entonces, cuando por determinada razón, circunstancia, motivo, desee revocar el poder se puede revocar. Mientras el poder no se revoque, aunque hayan pasado 2 o 3 años, los poderes no tienen vencimiento. Esto sucede, es algo similar a lo que sucede con la autorización que los padres emiten para que su menor de edad pueda tener primero pasaporte y luego poder viajar, que las dos autorizaciones vienen en el mismo documento. Hasta que uno no revoque esa autorización, no pierde validez la que se otorgó, aunque han pasado 2 o 3 años. Por lo tanto, no es como muchas personas dicen, no, porque me dijeron que el poder ya ha pasado 1 año o ya han pasado 2 años, entonces hay que hacer uno nuevo. Tendría una de las dos partes que decir, bueno, ya no estoy de acuerdo de que eso se cumpla de tal manera, y entonces ahí sí pierde su validez. Esa autorización, ese consentimiento tendría que revocarse de igual forma, cumpliendo las formalidades previstas para este acto de renuncia, de revocación, a través de otro documento notarial. Yoari, también hay una duda que se reitera en nuestros televidentes, y es por qué la certificación de los actos de última voluntad tienen vencimiento. Sucede que, es cierto que muchas personas preguntan esto, sucede que los testamentos pueden dejar de tener validez, ya sea porque no se nombró a un heredero especialmente protegido que le correspondía instituirse como heredero, bien sea porque se impugna el testamento por otras razones, como pudiera ser la incapacidad del testador. Existen motivos de impugnación de un testamento. Por lo tanto, esto ocurre ya cuando el testador ha fallecido, porque en vida del testador lo que ocurre es la revocación del testamento, pero los herederos no pueden impugnar un testamento aún estando en vida el testador. Por lo tanto, como son actos, son impugnaciones que se pueden realizar con posterioridad al fallecimiento, lo que un día certifica el registro de actos de última voluntad puede ser que luego de 6, 8 meses, 1 año, no se corresponda con la realidad, porque ese testamento se haya impugnado. Y lo mismo sucede con las declaratorias de herederos, porque puede haberse excluido de la herencia, digamos que eran 3 hermanos, pero la declaratoria de herederos la tramitaron solamente 2 y excluyeron a uno de los hijos del causante de la herencia. Esa modificación de la declaratoria de herederos puede hacerse también en cualquier momento en que este heredero excluido conozca de esa situación, puede hacer su reclamación por la vía judicial. Por lo tanto, sucede lo mismo. En determinado momento que el registro de declaratoria certifica lo que existe en ese momento, puede ser que pasado unos meses, pasado 1 año, no se corresponda con la realidad. Y es por eso que estos documentos tienen un término de vencimiento de 6 meses. Lo que vence no es el testamento. Eso es otra duda que hay que aclarar. No es el testamento lo que vence. Es la certificación que acredita que una persona ha hecho 1 o 2 testamentos, ha hecho 1 solo o no ha hecho ningún testamento, porque en dependencia si la certificación se emite positiva o negativa, es esa la función del registro de actos de última voluntad. Ni
en ese sentido, tampoco vence la certificación de defunción. Porque ¿qué sucede? Para obtener las certificaciones de actos de última voluntad y de declaratorias de herederos, es necesario aportar al registro con la solicitud la certificación de defunción. Esto no quiere decir que los documentos, que si bien los documentos que acompañan a la certificación de defunción tienen vencimiento, se transfiere ese vencimiento a la defunción. No es así. La defunción no tiene vencimiento. Entonces, la defunción no tiene vencimientos. Pudiéramos decir entonces que aquellas certificaciones de defunción, de matrimonio, de nacimiento, tienen validez aunque tengan un sello del timbre que no se esté utilizando en estos momentos y hayan sido emitidas años atrás. El sello del timbre no es lo que va a hablar a favor o en contra del vencimiento de una certificación. Partimos de la idea de que las certificaciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, no tienen vencimiento. Y el hecho de que tengan un sello del timbre que era el que estaba vigente en el momento en que se expidió esa certificación, que ya no es el sello del timbre que hoy se encuentra vigente, no invalida la certificación. No quiere decir que por eso la certificación haya dejado de tener validez. Ese era el que existía en el momento en que se expidió la certificación. Si una certificación expedida hace años atrás con ese otro sello del timbre no está manchada, no está arrugada, no está rota, está legible, conserva en este sentido esos requisitos, pudiera surtir efectos para cualquier trámite. Hace un tiempo atrás se comenzó a poner en las certificaciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, como una advertencia de que este documento no tiene validez. No significa que los ¿No tiene validez? No tiene vencimiento. Perdón, que no tienen vencimiento. Eso no significa que las certificaciones expedidas anterior al momento en que se comenzó a poner esta advertencia en las certificaciones de que no tienen vencimiento, no quiere decir que las anteriores que no lo dicen hayan perdido su validez. Tampoco es esa la idea y es lo que quiero transmitir para que no haya confusiones en ese sentido. Bueno, nuestro camarógrafo nos hacía una advertencia y me hablabas, Titi, por favor, de certificaciones de nacimiento que pueden estar manuscritas. Eso depende porque depende de la digitalización, el avance de la digitalización de esta transformación, cómo esté en el registro del que se trata. Todavía existen algunas que se expiden de forma manuscritas, hay otras que ya se expiden de forma digital o que están no manuscritas, sino expedidas, impresas. Pero que tienen, por supuesto, su debido cuño, su debido sello, claro, o sea supuesto. que... De una u otra forma tienen validez. Entonces, Yoari, ¿cuáles son las certificaciones que sí vencen, las que sí tienen vencimiento? Vamos a estar hablando de las certificaciones de antecedentes penales. Porque evidentemente es obvio, una persona hoy tiene un antecedente penal limpio, como se dice, porque no ha cometido un delito, pero en cualquier momento lo puede cometer. Entonces, es una certificación que no puede decirse que nunca tiene vencimiento, porque tiene que tener un vencimiento, porque si en el futuro cometes algún delito, entonces tiene que acreditarse este particular. El vencimiento de las certificaciones de antecedentes penales es de 6 meses. La certificación de soltería también tiene 6 meses de vigencia o 180 días, como también se dice, porque es un estado civil que puede variar con el tiempo. Eres soltero hoy, pero te puedes casar, luego de casarte te puedes divorciar, por lo tanto, una vez que la persona se casa, deja de ser soltero, nunca más pudiera expedirse para esa persona una certificación de soltería porque dejó de ser soltero con el matrimonio. Entonces, como tiene que ver con el estado civil que puede cambiar, es una certificación que tiene vencimiento, 6 meses de vencimiento. Bueno, entonces aprovechamos desde este segmento hoy para saludar a todos los trabajadores de las oficinas del Registro Civil, intensa labor que desarrollan y especialmente en el municipio de Plaza de la Revolución. Allí trabaja una muchacha, se llama Anita, y es la encargada de recibir al público e informarle, orientarle, y lo hace con una dulzura, con una delicadeza, con una educación que el público queda satisfecho y realmente es meritorio reconocer este trabajo y al colectivo de la oficina del Registro Civil en Plaza de la Revolución. Igual lo hacemos a las de todo el país que sabemos que trabajan intensamente. Saludos para todos. ¿Con qué regresamos entonces la próxima semana? La próxima semana vamos a hacer un ciclo de 2 programas dedicados a la legalización de viviendas que son estatales, arrendamientos permanentes, locales que han sido entregados para convertirse en vivienda y que hacemos este ciclo atendiendo a
que estas personas tienen un término previsto en la ley para poder legalizar. Así que los detalles el próximo miércoles. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Aquí te esperamos, Yoari.